Son las 6:30. Esto quiere decir que son las 5:30 en Londres. Acaban de sonar las 5:30 en el Big Ben de Londres, más o menos, y esto significa que es la hora del té. No traigo esta imagen a colación por ningún motivo ornamental, sino por relacionarla con una idea que va a ser central en nuestra conferencia. Y es que en la Inglaterra del siglo XVIII se pensaba que, igual que el té venía de la India, la música, la materia prima de la música, se importaba desde Italia. Lo escribió Charles Burney, el autor de una de las primeras historias de la música, en el 4º volumen de su Historia General de la Música, publicado en Londres en 1789. Así lo dice él. Igual que el té viene de la India, la música se importa desde Italia. Pero quiero invitarles a que me acompañen a Dublín, al lugar donde se estrenó El Mesías el 13 de abril de 1742. Si estuviéramos allí, en la calle donde se estrenó El Mesías, la Fishamble Street, y tuviéramos 6 peniques del siglo XVIII, podríamos comprar un objeto muy parecido a este que ven en mis manos, que fue el programa de mano de aquel concierto, el libreto. Este programa que ven en mis manos, para que se hagan una idea del formato, no es el libreto original de El Mesías, sino que es otro anterior, pero que es muy parecido en cuanto a formato y desde luego en cuanto a función. La función de estos libretos, de estos objetos que el público llevaba en sus manos a los conciertos, era facilitar el seguimiento del texto que se iba a cantar, y además contenía el texto al que el compositor se enfrentaba por primera vez para ponerlo en música. O sea, es el primer problema con el que el compositor se enfrenta, un texto. Así que tienen ahí de nuevo la portada del libreto del Oratorio del Mesías en su estreno. Con estas 2 ideas tenemos las 2 ideas fundamentales en torno a las cuales voy a estructurar mi charla. En primer lugar, voy a hablar de Händel, El Mesías y la ópera italiana, esa música que se importaba desde Italia. En segundo lugar, voy a hablar del autor del libreto, de Charles Jennens, y del contexto cultural en el que se escribió, se fabricó y el sentido que tuvo en aquel origen. Y al final, en la última parte, hablaremos sobre la estructura musical y la retórica, haciendo unas ilustraciones musicales con los músicos que tenemos a disposición hoy. Así que vamos a entrar en la primera parte escuchando una de las primeras secciones musicales, el primer recitativo con el que se abre nuestro libreto con Forgy, cuyo texto pueden seguir en el sobretitulado. Come
voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Entramos así en la primera parte de la charla que, como decía antes, vamos a dedicar al Mesías y el reflejo de la ópera italiana en esta obra y en la propia vida de Händel. Händel nació en 1685 en la ciudad alemana de Halle. Pertenecía a una familia de profesionales liberales relacionados también con la medicina y a los 13 años fue nombrado organista de la ciudad, un puesto que le dejaba bastante tiempo libre, por lo que en 1701 se matriculó en la Universidad de Halle para estudiar allí en la universidad. Y desde pronto entabló contacto con personas muy importantes en el mundo de la música que le fueron llevando hacia la composición de óperas italianas, entre ellos George Philipp Telemann, Reinhard Kaiser, que era el director de la Ópera de Hamburgo, y Johann Mattheson, uno de los compositores y teóricos alemanes más importantes, porque fue quien formalizó la teoría de los afectos o de las pasiones a la que luego me referiré. Entre los tres, como digo, impulsaron a Händel a la composición de óperas, estrenando en 1705 la ópera que ven a su izquierda, el Almira, un Singspiel, y fue el comienzo de una carrera fulgurante como operista, porque Händel compuso hasta 1741 nada menos que 42 óperas sobre textos en italiano. En Hamburgo se dio cuenta de la importancia que tenía hacer el viaje a Italia, que era preceptivo para los compositores que se iniciaban en la composición de ópera. Como he dicho, era el centro desde donde se importaba la música, no solo a Inglaterra, sino a toda Europa. Así que Händel en 1706 emprendió un viaje por Florencia, por Roma, Nápoles y Venecia, los centros más importantes de la creación operística del momento, y allí consolidó el conocimiento de las convenciones teatrales y musicales que encontramos en el Mesías. Como he dicho, Händel compuso desde 1705 hasta 1741 nada menos que 42 óperas. 1741 es el año de composición de El Mesías y también es el año de composición de su última ópera. Händel todavía iba a vivir hasta 1759, pero dejó de componer óperas en aquel momento porque la ópera ya no tenía el gusto ni atraía al público de la misma manera que antes. Pensemos, por ejemplo, que en 1737 el cantante Farinelli había abandonado Londres, los teatros de Londres para venir a Madrid a cantar, porque ya intuía el declive de la ópera italiana, que no gustaba tanto como en épocas anteriores en Londres. Así que 1741 es el año de composición del Mesías y va a ser un punto de inflexión en la creación de Händel. Les muestro aquí la estructura del oratorio resumida en esta tabla tan grande que no pretendo que lean, pero que he puesto para que les sirva a modo de mapa o de orientación visual. En la edición más autorizada del Mesías se cuentan hasta 47 secciones musicales numeradas en esa edición de John Tobin, y de esas 47 secciones tenemos las que ven en verde clarito recitativos y ariosos, luego explicaré qué son. En un verde un poco más oscuro ven las arias y los duetos, que son secciones solistas donde brilla la voz como la que hemos escuchado. Y, por último, los coros que se ven en azul, subrayados en azul, que son el otro elemento, el otro ingrediente del Mesías. Además, hay dos secciones instrumentales, solo dos fragmentos instrumentales colocados estratégicamente al principio de la obra, que predispone al auditorio hacia una escucha determinada, y en otro momento, como ven aquí en rojo, ese momento instrumental, que es la pifa que precede al anuncio del ángel a los pastores del nacimiento de Cristo. Luego explicaré por qué es importante ese momento y por qué Händel lo marca nada menos que con una sección instrumental que es muy excepcional en el conjunto de secciones que componen el Mesías.
Pero la mayoría de las secciones son de tipo operístico, vienen del mundo de la ópera, y son estos recitativos, hay 15 recitativos en total, 16 arias o duetos y más o menos 21 coros. Digo más o menos porque hay diferencia de criterios a la hora de contarlos, pero la proporción de secciones es más o menos esta que vemos allí. La mayoría de números proceden del ámbito operístico italiano, son los recitativos y las arias. ¿Qué es un recitativo en una ópera italiana? Es un momento en el que predomina el texto sobre la elaboración musical, el compositor se relaja en los recitativos y escribe poca música. Y es el momento en el que avanza la acción, además. Por ejemplo, en el Giulio Cesare, una de las óperas más conocidas de Händel, estrenada en 1724, la llegada de un mensajero que anuncia el asesinato de Pompeo. Ese acontecimiento se expresa musicalmente en un recitativo. De alguna manera, los recitativos son el momento del poeta, porque hay que decir también que las óperas italianas se escribían todas en verso, desde el principio hasta el final, para facilitar la composición rítmica del compositor. Así que en los recitativos se explayaba el poeta, mientras que en las arias quien se explayaba era el compositor, y sucede lo contrario. Predomina la música, la elaboración musical es mucho mayor en las arias que había sido en los recitativos. Los textos suelen ser más breves que en los recitativos, pero el tiempo que transcurre es mayor porque la elaboración musical es mucho mayor. Y, por lo general, las arias expresan un afecto, una consecuencia de aquella acción que habíamos visto en el recitativo. Pues, por ejemplo, en el Giulio Cesare, el odio o la furia del propio Giulio Cesare cuando se entera de que Pompeo ha muerto. Tenemos también la tristeza de su viuda, de Cornelia, o el deseo de venganza del hijo de Pompeo, del asesinado Sesto, que canta un aria de venganza. Además, las arias eran el momento también en el que se exhibían, el momento de mayor demostración del protagonismo del cantante. Una vez cantado el texto del aria, se repetía la primera parte de la sección del aria, la primera parte del número, pero el cantante tenía potestad para adornar la melodía que había cantado al principio. No es una repetición exacta, sino que el cantante podía introducir adornos improvisados para demostrar su dominio del estilo. Así que los cantantes como este Francesco Bernardi, llamado el Senesino, que fue el protagonista del Giulio Cesare, tenían en las arias su momento de protagonismo. Es lo que les acabo de explicar, el famoso da capo que encontramos en nuestro libreto de El Mesías, en arias llamadas en inglés song, canciones, pero se traduciría mejor como arias, como He Was Despised, por ejemplo, que es un aria del Mesías, o en el famoso The Trumpet Shall Sound, en el tercer acto de nuestro oratorio. Las arias y los recitativos del Mesías son un poco diferentes de las óperas italianas, porque encontramos, por ejemplo, arias con mayor cantidad de texto que algunos recitativos, pero el principio que les acabo de explicar de mayor elaboración musical en las arias, menor elaboración musical en los recitativos, se sigue manteniendo tal cual en el Mesías. La otra gran diferencia son los coros, en los que luego me detendré. Pero a pesar de estas diferencias, la lección principal que Händel había aprendido en Hamburgo y luego en su viaje por Italia y en las 40 y tantas óperas que escribió para Londres, es la misma. Y esa lección fundamental para cualquier operista del siglo XVIII es que la música que compone el compositor es una reacción del compositor a la lectura del libreto. Siempre volvemos a lo mismo. Antes de empezar a componer, el compositor tenía que leer el libreto y en función de lo que él iba percibiendo, así respondía con su música. Pues eso es algo que viene del mundo de la ópera y al final de lo que nos habla es de la importancia de la acción, de la historia, y por eso es tan importante el libretista, al que luego dedicaremos la segunda parte de la charla. Antes de pasar a los coros, me detengo en otra idea fundamental.
y es que el compositor adapta la música también a la medida de los cantantes disponibles. La música del compositor es un traje a medida hecho a los cantantes de los que se dispone para cada representación, para cada concierto. Sabemos que en el estreno de 1742 intervinieron algunos solistas procedentes de la Catedral de Dublín, 2 altos, un tenor, un bajo. También tenemos los nombres de algunos solistas como la soprano Cristina María Aboglio y la contralto Susana María Sieber, una actriz que cantaba de dudosa reputación en aquel momento y que además sabemos que su voz no era muy buena. No era buena cantante, pero nos dice Charles Burney, el historiador al que citaba al principio de la charla, nos dice esto: su pathos es natural, tiene un pathos natural y una concepción perfecta del texto. Volvemos a la idea de que la ópera es teatro y la capacidad actoral de los intérpretes es fundamental. Y Burney terminaba diciendo: ese pathos natural le permitía penetrar en los corazones allí donde otros con voz más bella no conseguían ni siquiera llegar al oído. Para esta cantante, cuyo retrato veíamos antes, Händel adaptó el final de la primera parte del oratorio, estos números que ven ahí al final de la primera parte, y el aria del comienzo de la segunda parte, He Was Despised. Esas que ven allí, los títulos los ven allí a la derecha. Termino la primera parte centrándome en los coros y hablando de la importancia de los coros, que era el elemento que no procedía de la ópera italiana, sino que procedía del canto en las iglesias, del canto de la polifonía sencilla que se cantaba en inglés en los servicios o en los actos religiosos y que en inglés se llaman anthem. Los anthem es esa polifonía sencilla para que todo el mundo pudiera cantarla, propia de los oficios religiosos, y que Händel había desarrollado masivamente en algún oratorio anterior, como por ejemplo en el Israel en Egipto de 1739, pero con un resultado poco variado. Entonces, como la escritura coral era poco variada en este oratorio, siguió experimentando cómo dinamizar los coros, cómo hacer que los coros no fueran un mero comentario, sino que hicieran avanzar también la acción. Händel había experimentado en los Funeral Anthem, por ejemplo, con fundir los coros de tipo anthem con duetos procedentes de óperas italianas, con duetos sobre textos en italiano, que daban un dinamismo mayor al coro y de esta manera permitían que la acción avanzara. Y estos coros son la materia prima de El Mesías, que son muy importantes sobre todo en la segunda parte. La segunda parte, luego explicaré que es el núcleo de la acción, la que se dedica a la pasión, muerte, resurrección y triunfo de Jesucristo. Tiene tanta fuerza dramática esa segunda parte que es donde los coros adquieren mayor importancia. En el Mesías podemos distinguir 4 tipos de coros, los coros que son más claramente en estilo de anthem, como Let All the Angels, lo ven aquí subrayado, donde está colocado en la segunda parte el coro. Coros de turba, propios de las pasiones alemanas, como He Trusted in God y Let Us Break Their Bonds Asunder, cuya colocación en nuestra estructura ven también en morado. Coros de tipo narrativo, como And He Shall Purify, al comienzo de la primera parte, más o menos. Este en concreto deriva de un dueto italiano y las voces en este coro no se juntan hasta el final, a diferencia de los coros de tipo de anthem, donde todas las voces cantan desde el principio juntas. Y por último, coros de tipo más expresivo, como The Lord Gave the Word, hacia la mitad del segundo acto. El ejemplo más claro de esta variedad lo encontramos en esta trilogía, en una sucesión de 3 coros que vemos al principio de la segunda parte, que es muy excepcional dentro de todo el Mesías, dentro de la estructura completa, no se da otro momento en el que haya 3 coros seguidos, y con cuyo inicio podemos dar por concluida esta primera parte en la interpretación a cargo de nuestros músicos.
Pues bien, ya que conocemos los elementos con los que está cocinado el Mesías, los ingredientes, vamos a pasar a entender o a explicar el contenido, de qué nos habla este oratorio. Y para ello me voy a centrar en la segunda parte, en el autor del libreto, de nuestro libreto, el que podríamos haber comprado por 6 peniques si estuviéramos en Dublín en 1742. Decía Newport Hamilton, otro libretista, autor de otros libretos escritos para Händel, que un oratorio era un drama musical cuyo argumento está tomado de la Escritura Sagrada y en el que la solemnidad de la música de iglesia se une con las áreas escénicas más agradables. Esta idea la expone en el prefacio del oratorio de este otro oratorio de Händel, Samson, estrenado en Londres en 1743. Y repito la idea de Hamilton: un oratorio es un drama musical de argumento tomado de la Escritura Sagrada, donde la solemnidad de la música de iglesia se une con las áreas escénicas más agradables. Es decir, es una síntesis entre lo sacro y lo profano. Lo profano sería la ópera italiana, pero que gustaba mucho y que atraía al público. Pues bien, tan importante es Charles Jennens para la génesis de El Mesías, que el propio Händel, cuando llegó a Dublín en diciembre de 1741 para preparar la temporada a la que le habían invitado para hacer conciertos en Dublín y en el que se estrenó El Mesías, le decía en esta carta, si lo ven ahí subrayado, se refería al Mesías diciéndole a Jennens que era tu oratorio el Mesías. Nosotros decimos que el Mesías es un oratorio de Händel, pero Händel decía que era un oratorio de Jennens, del autor del texto. Nació en 1700 y murió en 1773 y fue el hombre que estuvo detrás del Mesías, según un título de un libro precioso de Ruth Smith, una de las autoras que más ha estudiado los oratorios de Händel. Charles Jennens, además del Mesías, escribió los libretos de otros oratorios como el Saúl, de 1739, el Belsazar, de 1744, ambos con una lectura política muy profunda. Son dos figuras muy controvertidas del Antiguo Testamento, Saúl y Belsazar. Escribió también, con toda probabilidad, el libreto de Israel en Egipto, estrenado en 1739, y Jennens escribió también los textos de una parte de esta oda inglesa sobre textos de Milton, que se llama El Allegro, el Penseroso y el Moderato, todas ellas obras de Händel, como digo, estrenada en 1740. Y todos estos textos forzaron a Händel a desarrollar el oratorio en inglés. Pero ¿quién era Charles Jennens? Charles Jennens era un noble rico y un mecenas culto, propietario de este palacio en el condado de Leicester, de profunda cultura clásica y promotor de este palacio familiar. Él era de familia noble, pero hizo algunos arreglos y ampliaciones de este palacio donde pasaba la mayor parte del tiempo y donde Händel pasó también parte de su vida. Si se fijan en ese pórtico paladiano, es muy espectacular y de grandes resonancias clásicas. Si vemos la planta, esta planta está anotada por el propio Charles Jennens. Los ambientes que llaman más la atención son las 4 esquinas, la biblioteca, la sala de música, la capilla y la cocina. Y esto nos habla bastante del carácter de Charles Jennens, ¿no? El hecho de que tuviera una capilla tan grande en su propio palacio nos habla de su filantropía cristiana y el hecho de que era un defensor de la religión revelada, muy preocupado por los temas religiosos. Jennens fue quien diseñó la iconografía de esta estatua de Roubiliac, un escultor famoso porque fue el autor de una escultura de Händel que veremos a continuación. Y pero Jennens le dijo a Roubiliac en la iconografía, le marcó el significado de esta estatua de la religión, que colocó en un monumento a su amigo Holdsworth, de quien luego hablaré, que le hizo en su propio palacio de Gopsal. Jennens fue un non-juror, un inconformista, una especie de facción de la Iglesia anglicana que no reconocían la legitimidad de la dinastía Hanover y se negaban a prestar juramento a esta dinastía y por lo tanto estaban apartados de la vida pública, lo cual ha sido muy beneficioso para nosotros porque Jennens encontró mucho tiempo para dedicarse a la filantropía y al cultivo de las artes y a su promoción.
Esta es la escultura conservada en el Victorian and Albert Museum de Händel, hecha por el mismo escultor que veíamos antes, y en el fondo todo esto nos habla de unas redes culturales en torno a Händel, caracterizadas por la erudición y por su profunda cultura clásica. Se suele decir que Händel es un compositor barroco, pero en realidad el Mesías es un producto de la mejor ilustración inglesa, como voy a tratar de explicar a continuación, y eso es una de las razones de que sea una de las obras cumbres de la historia de la música. Jennens era un coleccionista de arte y entre su colección pictórica conservada en el palacio que hemos visto estaba este cuadro atribuido a Murillo, este niño Jesús dormido sobre la cruz, que Ruth Smith considera un equivalente visual del Mesías, porque une la vida, la pasión y la muerte y la resurrección también de Jesucristo, Jesucristo niño, sería como una especie de equivalente visual del Mesías. Además, Jennens fue un editor pionero de Shakespeare. Vemos aquí una página de su edición de Hamlet, en cuyo aparato crítico, si se fijan, tienen ahí una J, que es la abreviatura de la respuesta que Jennens da a un otro estudioso que no consiguió explicar este paso del Hamlet de Shakespeare. Pero Jennens sí que lo resuelve y, de hecho, su edición de las obras de Shakespeare son todavía hoy de referencia para los editores y estudiosos modernos del autor. Además, Jennens tenía profundos conocimientos musicales, tenía una gran biblioteca musical con partituras de Bononcini, de Scarlatti, de los principales compositores italianos, que prestaba con frecuencia a Händel para que pudiera estudiarlas. Aquí vemos una anotación de su puño y letra de Jennens sobre una de las partituras. En el fondo, todo esto nos habla de una mente teatral muy afín a la de Händel. Händel también es un hombre de teatro, como hemos dicho antes, y además Jennens estaba fascinado por la música de Händel. Era un adicto, en sus propias palabras, era un adicto a la música de Händel. Y además le costó poco convencer a Händel de que escribiera el Mesías, porque Händel había dedicado ya 2 obras a la figura de Jesucristo, una en italiano, La Resurrezione, que se estrenó en Roma en 1708, y otra en alemán, la conocida Brockes Passion, sobre el texto de este poeta alemán Brockes. Es una pasión alemana compuesta en 1716 y estrenada poco después en Alemania, pero de mano de Händel. Así que faltaba un gran oratorio sobre Jesucristo en inglés, y ese fue el argumento que utilizó Jennens para convencerle. Bien, Mesías es una palabra hebrea que significa ungido por Dios y que en griego se dice Cristo. Cristo es el ungido por Dios. Los ungidos por Dios, antes de Cristo, que es el Mesías con mayúsculas, los ungidos por Dios eran los reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. Y el momento de la unción de Jesucristo, que después de la decadencia de la dinastía de los reyes de Israel que sucedió a Salomón, los profetas empezaron a confortar, a consolar al pueblo con la esperanza de que el verdadero Mesías, el Mesías con mayúscula, Jesucristo, iba a venir pronto. El último profeta es Juan el Bautista, y la unción de Cristo se considera el bautismo por parte de Juan el Bautista. Además, Juan el Bautista, cuando ve a Cristo aproximarse, le llama el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios son palabras que tienen una importancia estructural en nuestro oratorio. Aparecen al principio de la primera parte, al principio de la segunda parte y al final de la tercera parte. Todo esto es relacionado con la idea de la unción de Cristo y de su carácter mesiánico. Pero resulta que si Cristo era o no el Mesías fue una idea muy controvertida en el siglo XVIII. Y nuestro oratorio, el Mesías, está en el centro de esta polémica en torno al carácter mesiánico de Cristo. Hay que tener en cuenta que el Mesías no fue un encargo de Händel, a diferencia de la mayoría de sus otros oratorios que él encargaba a los libretistas, sino que fue una propuesta del propio Jennens que le llegó a Händel sin que él se la hubiera encargado. Y el Mesías está, por lo tanto, en el centro de la polémica en torno al deísmo. ¿Qué era el deísmo? Era una corriente intelectual de escépticos que desde el siglo XVII, por el auge del racionalismo filosófico, habían puesto en duda el carácter mistérico de la religión. Si se fijan en la parte superior de la portada de este libro que vemos aquí,
viene a decir el cristianismo no es un misterio, y esta es la portada de uno de los libros más representativos del deísmo, publicado por John Townland en 1696. Los deístas negaban el carácter mistérico, por lo tanto, de la religión, niegan el sentido trascendental de la Biblia y niegan la revelación divina. Pero otros autores, como John Entick, en 1729, defendieron justamente todo lo contrario. En 1729, John Entick publicó esta evidencia del cristianismo, en la que, con un método filológico totalmente racionalista, demostraba la divinidad de Cristo. Y Jennens estaba alineado con esta visión más ortodoxa de la Iglesia anglicana. En este libro que veíamos aquí, cuya portada veíamos aquí, de John Entick, se demuestra que Jesús de Nazaret es el Mesías a base de estos paralelismos, está escrito arriba en griego, paralelismos, entre las profecías del Antiguo Testamento que vemos a la izquierda y su cumplimiento en el Nuevo que vemos a la derecha. De tal manera que tenemos una larga lista de profecías y la indicación de dónde se cumplen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Así que el Mesías no es un pastiche de citas bíblicas sueltas, como puede parecer en una lectura superficial, sino que es una afirmación del pensamiento cristiano estructurada de una manera magistral. Jennens trabajó mucho con este libro y recopiló varios de los textos del Mesías de este libro de John Entick. Pero además, Jennens era un profundo admirador de los clásicos, ya lo he dicho antes. Los intereses de Jennens iban mucho más allá de la religión y fue amigo de Edward Holsworth, el autor de este libro, cuya portada vemos aquí y al que le dedicó el monumento del que hablaba antes. Holsworth y Jennens eran también admiradores de la música de Händel y en la correspondencia entre los dos amigos hay muchas referencias al origen del Mesías. Es una fuente muy importante para conocer la gestación del Mesías. Pues bien, este libro, cuya portada vemos aquí, fue un esfuerzo conjunto de Holsworth y Jennens para resolver una referencia incomprensible, muy oscura, en la poesía de Virgilio, que en un momento dado en las Geórgicas habla de 2 batallas en los campos de Filipos y nadie había explicado a qué 2 batallas se refería. Era muy difícil de conjugar con la historia. No había habido 2 batallas con ejércitos romanos en los ejércitos de Filipo, en los campos de Filipos, pero Holsworth, con la ayuda de Jennens, si se fijan aquí, vemos esa J, es la abreviatura de Jennens, al que le escribe una carta a Holsworth y la publican en el libro para resolver esa incógnita. Pues entre los dos resolvieron este nudo gordiano de los estudios virgilianos. Me he detenido tanto en esto para explicar esta frase que vemos aquí en la portada de nuestro oratorio, de nuestro libreto. Si se fijan, tenemos 2 palabras en latín, maiora canamus, cantemos mayores asuntos, o si lo quieren en palabras de Fray Luis de León, un poco más alcemos nuestro canto. Es una cita que procede de la 4ª égloga de las bucólicas de Virgilio, que durante toda la antigüedad, parte de la antigüedad y durante la Edad Media se había leído como una referencia mesiánica, esta égloga de Virgilio. Entonces Jennens toma ese moto, esta afirmación, para ilustrar la portada de su libreto. Y todo esto nos habla del humus cultural en el que se movían estos intelectuales, podemos llamarlos, del siglo XVIII. Pero a pesar de esta fuerte determinación cultural, el Mesías funciona muy bien musicalmente. ¿Por qué? Porque Jennens conocía a fondo el método compositivo de Händel y sabía que se basaba en el contraste y se basaba en sacar el máximo partido al mínimo de recursos musicales. Entonces, a partir de ahí, a Jennens no le costó mucho hacer un libreto a la medida, adaptar los textos sacros a la medida de la música de Händel. Hay alguna diferencia entre los textos del Mesías y la ópera italiana. Ya he adelantado antes que la ópera se escribía en versos italianos. El Mesías está escrito en prosa inglesa,
procedente, sin embargo, de traducciones muy cuidadas desde el punto de vista prosódico y poético de principios del siglo XVII, como esta versión del Rey Jacobo. Es una traducción inglesa de la Biblia, publicada en 1611, pero cuyos textos se remontan a la época de la Reforma anglicana. Y los textos de los Salmos se tomaron del Book of Common Prayers de 1549. En el fondo es un inglés que, aunque no esté escrito en versos, es muy elegante, tiene un ritmo interno y un carácter poético en el fondo que facilitaba la composición por parte de Händel. Además, Händel había compuesto muchas obras similares, otro tipo de obras sobre libretos similares basados en textos extraídos de la King James Version y del Book of Common Prayers, como por ejemplo el Te Deum para la celebración de la paz de Utrecht, o estos anthems para la Capilla Real, o los Coronation Anthem de 1727. Termino esta segunda parte de la charla hablando del contenido del libreto, de qué nos habla el Mesías, cuál es el tema del Mesías. Lo interesante del libreto del Mesías es que los textos tienen un carácter abstracto, no están asignados a personajes particulares. De hecho, Cristo no habla en ningún momento. Y cuando Jennens toma palabras atribuidas a Cristo en el Evangelio según San Mateo, como mi yugo es llevadero y mi carga ligera, Jennens lo transforma en tercera persona, lo escribe en tercera persona. Su yugo es llevadero y su carga ligera. His yoke is easy, el famoso his yoke is easy, ¿no? En el fondo esto nos habla de la universalidad de la acción dramática. El Mesías es un drama interno, en el fondo, y esta es otra de las claves de su éxito más allá del ámbito religioso. La estructura, siguiendo el propio esquema de Jennens que hizo para la representación en Londres en 1743, después del estreno, se puede resumir así. El acto primero nos habla de la profecía y realización del plan de Dios para redimir la humanidad mediante la venida del Mesías. Se divide en 5 escenas que nos hablan de las profecías de Isaías, las consecuencias de la venida del Mesías sobre la humanidad, el nacimiento de la Virgen, la propia natividad en esta cuarta escena, que es el único acontecimiento narrado o representado, es el único momento en el que se canta la voz, el texto del ángel que dice a los pastores que ha nacido Jesús. Por eso, si recuerdan, es el momento que está precedido por la pieza instrumental, la segunda pieza instrumental que hay en toda la estructura que veíamos al principio. Está justo para marcar la importancia de esta escena, que es la única representada. Y por último, la última sección habla de los milagros redentores de Cristo en la tierra, de su ministerio en la tierra. Esas 5 escenas se dividen en estos números musicales que ven aquí, hasta 18, más o menos 18 números musicales. El acto segundo se concentra en la pasión, muerte y resurrección. Este es el resumen de Jennens. El cumplimiento de la redención mediante el sacrificio de Cristo, el rechazo de la humanidad a la oferta de Dios y la derrota total de la humanidad al intentar oponerse al poder del Todopoderoso. Hay un fuerte contraste en el tono musical que equivale al contraste también dramático, porque el segundo acto dividido en estas 7 escenas nos habla de la pasión, la flagelación, la crucifixión, después la resurrección y la ascensión, el domingo de Pentecostés, el envío de los apóstoles y, por último, el triunfo sobre los poderosos de la tierra. Esas 7 escenas equivalen a más o menos 20 secciones musicales, la última de las cuales, si se fijan aquí, es el famoso coro del Aleluya, al que luego dedicaremos unas palabras. Y en el acto tercero tenemos un himno de agradecimiento por la derrota final de la muerte, dividido en 4 escenas, es el más breve de los 3, es una especie de larga coda, ya en el ánimo de la resurrección, donde se narra la experiencia de Cristo, cómo abarca toda la humanidad a través de la promesa universal de la vida eterna, la conquista sobre el pecado y la muerte, la resurrección de la carne
y la alabanza a Cristo como Cordero de Dios al final, antes del gran final del Amén, ¿no? Las secciones a las que equivalen estas 4 escenas son estas que ven aquí. Terminamos esta segunda sección viendo esta cita de la portada. Volvemos de nuevo a nuestro libreto, al que hemos comprado por 6 penicos en Dublín. Ya hemos explicado qué significa el Major Acanamus, y ahora voy a leer la traducción de este texto también elegido por Jennens para que figurara en la portada del libreto y que procede de estos 2 libros del Nuevo Testamento. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, en quien se encuentran ocultos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y si lo contraponemos a aquel tratado de los deístas que afirmaba que el cristianismo no es un misterio, lo que tenemos en la portada del libreto del Mesías es la afirmación totalmente contraria, totalmente opuesta. La religión no solo es misteriosa, sino que es el acceso a todo el conocimiento y sabiduría. Es una afirmación de gran potencia filosófica en el contexto de su origen y en el contexto cultural de su creación. Pasamos así a la tercera parte de la charla, escuchando el primero de los coros que se escucha al principio de la tercera parte, donde les invito a que se fijen en el contraste estilístico que sigue la idea de muerte, resurrección y más adelante Adán y Cristo, y verán cómo la música nos transmite esa idea de contraste. Even so in Christ shall all be made alive. Even so in Christ shall all be made alive. Even so in Christ shall all, so in Christ shall all be made alive. And so in Christ shall all be made alive. Bien, si se han fijado, en el contraste estilístico es muy claro. Una sección en estilo antiguo que representa el pasado, los muertos, Adán, y una sección en estilo concertante después, totalmente contrastante en cuanto a carácter, que representa a Cristo, lo novedoso y la salvación. Pasamos entonces a la tercera parte de la charla, que vamos a dedicar a algunas cuestiones de estructura musical muy sencillas, y después vamos a ilustrarlas con algunos fragmentos muy breves para que vean el uso de la retórica y de la pintura musical a través de estos ejemplos. En cuanto a la disposición de las secciones que analizábamos al principio, esas de tipo italiano y también los coros, durante el primer acto, que es el que tenemos aquí resumido visualmente,
Si se fijan, tenemos un patrón que se repite y que yo he subrayado en amarillo, luego en azul, en amarillo, en azul, pero en realidad en el contenido de este patrón encontramos la misma sucesión de secciones. En primer lugar, un acompañato, un recitativo, una sección en la que hay poca elaboración musical. Después un aria, una sección en la que hay bastante elaboración musical. Y por último, un coro. Entonces, este patrón o esquema de 3 secciones seguidas, recitativo, aria y coro, se repite durante la segunda escena, al comienzo de la tercera escena, al final de la tercera escena. Aquí se rompe el patrón, ahora explicaremos por qué, y de nuevo volvemos a encontrarlo aquí, recitativo, un dueto en este caso, no un aria, porque cantan 2 solistas, pero con mayor elaboración musical, y por último un coro. Es como una especie de progresión ascendente de la cantidad y de la intensidad musical. Como he dicho, se rompe justo aquí, en la escena clave de la primera parte, que, como explicábamos antes, representa la aparición del ángel a los pastores y el anuncio del nacimiento de Cristo. ¿Por qué es tan importante esa sección? Porque es el misterio mayor desde el punto de vista de Jennens. El nacimiento de Cristo es el mayor misterio que se representa y al que se le da una importancia también desde el punto de vista musical con estas estrategias de alterar el patrón. Tenemos un recitativo, pero después tenemos primero la sección instrumental, el recitativo, y después del recitativo no tenemos el aria que venía en las secciones anteriores, sino que tenemos un coro y por último el aria. Se invierte el patrón para remarcar la importancia de ese momento. En la segunda parte, sin embargo, no encontramos nuestro patrón hasta el final. Si se analizan toda esta sucesión de números, verán que la secuencia recitativo, aria y coro solo aparece al final de la segunda parte, para preparar nuestro aleluya. ¿Por qué? Aquí no hay una motivación dramatúrgica tan clara como en la escena de la aparición del ángel, de la Anunciación, sino que lo que busca Händel también es sorprender y jugar con las expectativas del público. Cuando ya ha consolidado su patrón y parece que todo el resto del oratorio va a seguir este esquema tan previsible, de repente Händel lo rompe y nos sorprende. Y lo mismo ocurre en el tercer acto, ahora vuelvo sobre el Mesías, en el tercer acto, en donde encontramos nuestro patrón famoso solo una vez hacia el centro del acto. Decía que el final del segundo acto es el famoso Aleluya que vemos aquí. Me detengo brevemente en él. El Aleluya no celebra la resurrección de Cristo, contra lo que pueda parecer. La resurrección se había narrado hacia la tercera escena, final de la segunda escena, y en la tercera escena tenemos un coro que celebra la resurrección, Lift Up Your Heads, y después otro, Let All the Angels of God Worship Him, que también anticipan algunas características que luego vamos a encontrar en el Aleluya. Por eso es importante entender el contexto dramatúrgico en el que se inserta el Aleluya, porque estamos muy acostumbrados a escucharlo como una explosión sonora desde el principio, pero no es así. El hecho de colocarlo tan alejado de la resurrección tiene que ver con que el triunfo de Dios, que es lo que se celebra en el Aleluya, requiere tiempo, un tiempo de preparación después de la resurrección. El Aleluya hace referencia a la segunda venida de Cristo, según el Apocalipsis. Y esto también tiene que ver con la manera de interpretarlo. Si nos fijamos en la partitura del comienzo de nuestro Aleluya, vemos que Händel escribe aquí una indicación que dice senza ripieno, sin relleno, es decir, un instrumento por cada parte, y eso se traduce sonoramente en poca cantidad de sonido. Entra nuestro coro, que canta una vez Aleluya, y aquí ya Händel sí que nos dice con ripieno. Aquí pueden entrar más de un instrumento por cada parte, el volumen sonoro aumenta. Y las trompetas van a aparecer bastante después, hacia el compás número 20, es decir, de nuevo un nivel más de sonoridad añadido posteriormente. Además, si se fijan en otro detalle,
la manera de pronunciar la palabra aleluya cambia a lo largo del fragmento. Al principio se pronuncia sobre un valor largo, es una negra con puntillo, y en un tiempo fuerte. Aleluya, aleluya. Pero poco después esa manera de pronunciación va a cambiar y el acento se va a trasladar a la tercera sílaba, aleluya, aleluya, acentuando la tercera sílaba. Y ese aleluya es el motivo que va a impregnar todas las voces y todos los instrumentos, incluido luego los timbales cuando entran con ese ritmo ta-ta-tan-tan, ta-ta-tan-tan. ¿De acuerdo? Entonces esto nos habla también de ese sentido de transformación, de esa progresividad que tiene que haber antes del aleluya y durante el aleluya, porque es un canto cantado por una multitud celeste que viene de lejos. En el Apocalipsis, que es la fuente de este texto, este canto se canta después de la caída de Babilonia, en la alabanza a Dios Todopoderoso que ha acabado con Babilonia, que representa el mal y que en la cosmovisión del cristianismo del siglo I representaba el Imperio Romano, donde los primeros cristianos estaban sufriendo persecuciones. Entonces todo esto tiene mucho que ver con la manera de interpretar el aleluya. Ya hemos dicho que en la tercera parte encontramos nuestro patrón y solo una vez. Y en la tercera parte hay dos detalles operísticos más, que son el gran dueto final entre el alto y el tenor, que era muy típico de las óperas italianas de Händel, colocar el gran dueto en el tercero de los actos. Pues aquí hay un guiño de nuevo al mundo de la ópera. Y además encontramos el aria final de la soprano, If God Be For Us, que funciona como peroración en retórica, es un término que se refiere al resumen final, a la recapitulación de todos los aspectos que se han ido desarrollando durante el discurso. Y podemos escuchar el aria interpretada por Manuel Chauvin a continuación.
Bien, pues teníamos aquí este gran área final, centrando bien la idea fundamental desde el punto de vista dogmático y apelando a lo patético y a las emociones. Pues vamos a pasar a esta parte un poco más amena de explicación de la pintura musical y de las figuras retóricas a través de ejemplos elegidos para que se vayan fijando ustedes a la escucha en aquello que voy a explicar yo sobre el texto y sobre la partitura en algún caso. Recuerdo que Händel había estudiado en la Universidad de Halle, se matriculó en la Universidad de Halle y que fue amigo de Mattheson, que era este teórico alemán que formalizó, que más desarrolló la teoría de las pasiones y de los afectos. Entonces, el conocimiento de la retórica clásica por parte de Händel y de su contexto cultural en el que se formó era muy profundo, aunque esto no es específico de Händel, ¿no? Es algo propio de la música de los siglos XVII y principios del XVIII. Bien, en el primer ejemplo que vamos a escuchar, el Every Valley, el área del tenor, lo que llama la atención o lo que les invito a contemplar es la contraposición, la antítesis entre los valles y las montañas, entre lo irregular y lo plano, entre lo rugoso y lo llano. Dice el texto que tienen en la pantalla con esas contraposiciones marcadas: que los valles se alcen, que los montes y las colinas se bajen, que lo torcido se enderece y lo rugoso se aplane. Si vemos la partitura, les he puesto dos fragmentos. Si se fijan, cuando el texto habla de montañas, los violines hacen esta figura así como si fueran los picos de una sierra montañosa, ¿no? Pero el texto no es muy picudo, lo que canta el tenor no es muy picudo, sino que es más bien allanado o bajo. Así que tenemos aquí la antítesis, que vemos también cuando el texto dice crooked, tortuoso, si se fijan en estas figuras como torpes o irregulares que hacen los violines cuando está cantando el texto eso, tortuoso. Y por otra parte tenemos aquí lo llano o cuando la voz canta la palabra plain, plano o llano, ¿no? Entonces fíjese en esto cuando lo interprete nuestro tenor. Adelante. Exalted, and every mountain and hill made known. The crooked straight, the crooked straight, the crooked straight, and their rough places plain, and their rough places plain, and their rough places plain. The crooked straight, and their rough places plain. Aquí teníamos la primera de las áreas del tenor que sigue al recitativo que escuchábamos al comienzo de la charla. El segundo de los ejemplos que hemos elegido ilustran la contraposición entre el cielo y la tierra. De nuevo, la idea de la antítesis, pero esta vez referida a lo celestial y a lo terrenal. Lo celestial es lo que está arriba, lo terrenal es lo que está abajo. Pues Händel juega con la pintura musical utilizando los agudos para referirse, los registros agudos de los instrumentos y de las voces para referirse a las partes celestiales cuando el texto habla de lo celestial, y los registros graves de las voces cuando se refiere a cuestiones terrenales. Y el fragmento que hemos elegido es del Aleluya, la parte en la que el coro canta en estilo de anthem. Van a ver que todas las voces cantan una polifonía relativamente sencilla,
Y cuando, precisamente este fragmento, después de la gran introducción, cuando el texto habla del mundo, de lo terrenal, si se fijan, las voces están aquí abajo, y cuando dice se ha convertido, el reino de este mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, que es lo que dice después el texto, este mundo está abajo y el intervalo, fíjense el salto que dan las voces y los instrumentos también para subir cuando el texto habla del reino de los cielos, del reino de nuestro Señor. Pues podemos escucharlo cuando quieran. The kingdom of this world is become the kingdom of the Lord and of his Christ and of his Christ. El siguiente ejemplo es la ilustración musical de la figura del fuego. Está tomada de esta área del alto, Bat Hu Mayabai, del primer acto, cuyo texto habla sobre el fuego purificador. Y si se fijan, Händel coloca la disposición de la melodía del alto yendo hacia los graves, pero también con grandes saltos que imitan como las formas de las llamaradas, y en el acompañamiento instrumental, si se dan cuenta, hay mucho negro, hay mucha tinta, y eso nos habla de que hay muchas notas que tienen que sonar muy rápido, muy agitado, como también evocando la violencia del fuego. Así que podemos escuchar este ejemplo también breve, cantado por Victoria. El siguiente ejemplo, de nuevo tenemos la figura de la contraposición, de la antítesis, en este caso tomada del área del bajo de People That Walk It, también del primer acto, del principio mediados del primer acto, y donde vemos la contraposición entre lo oscuro, la oscuridad y la luz llevada de nuevo al ámbito musical. ¿Cómo hace esto Händel? ¿Cómo transmite esa idea de la oscuridad, la dificultad de avanzar en un camino tortuoso? De dos maneras. Primero, haciendo que todos los instrumentos y las voces canten al unísono. Y eso nos da una sensación de monocromía, de dificultad de saber en qué tonalidad o en qué mundo sonoro nos estamos moviendo. Ese unísono se acaba justamente cuando el texto llega a decir luz. En ese momento el acompañamiento retoma su función de acompañamiento armónico y ya nos da una referencia un poquito más clara, más luminosa desde el punto de vista musical del ámbito sonoro en el que nos estamos moviendo, de la tonalidad. Y además tenemos la contraposición entre la oscuridad y la luz. Y un detalle más, fíjense en que la melodía es realmente misteriosa, como con miedo, para ilustrar ese avanzar del pueblo que va caminando durante la oscuridad a tientas, con dificultad, hasta que ve la luz, que obviamente es Cristo, es la profecía de Cristo y el Salvador. Podemos escucharlo cuando quieran nuestros músicos. The people that walk in darkness
darkness, that walketh in darkness. The people that walketh in darkness have seen a great light, have seen a great light. The people that walketh in darkness have seen a great light. Vamos a analizar dos ejemplos breves más y para concluir esta tercera parte. En este caso, lo que vamos a ver es la representación de la idea de la multitud, una gran multitud que canta en alabanza de Cristo. El fragmento que he elegido es de este coro Lift up your heads, elevad vuestras cabezas para mirar al Señor que está elevándose, ¿no? Es la ascensión de Cristo. Y además vamos a observar también la figura de la auxesis, que en retórica quiere decir incremento o gradación. A través de la repetición se va acumulando tensión que predispone para escuchar una idea musical nueva de una manera determinada, afectada en cuanto a la pasión. Y la repetición la van a ver ustedes en esta afirmación: el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Esto se va a repetir varias veces y al final se va a afirmar la gran afirmación dogmática de Cristo como Señor de la Gloria. Y si se fijan, también hay un detalle muy elocuente, que es esta idea de un batallón militar que va avanzando y cuya cabecilla va lanzando proclamas musicales que responden el resto de militares que están en el batallón siguiéndolo. Imagínense esta escena de una película en la que canta el cabecilla y el resto responde lo mismo que ha cantado. Pues esa idea la tenemos aquí en las sopranos, que cantan The Lord of Hosts, el Señor de los ejércitos, y después el resto del coro responde The Lord of Hosts. Además también con este intervalo tan marcado ascendente que imprime un carácter marcial. Es como ese ejército que va marchando y el resto del batallón respondiendo. Podemos escucharlo cuando quieran. Fijado, teníamos al final también un recurso retórico muy recurrente en el Mesías, que aparece también al final del Aleluya, que es ese silencio expresivo para crear tensión, y una resolución después que también juega con las expectativas del público, que no sabe si ha terminado la obra o no. Mucha gente aplaude en ese silencio estructural del final del Aleluya muchas veces, ¿no? Porque no saben que todavía no ha terminado la obra. El último de los ejemplos con el que vamos a concluir ya esta serie de ilustraciones está tomado de la famosa escena de la Anunciación a los pastores. Vamos a escuchar el principio del recitativo que imita el batir en la partitura, luego verán el texto. En la partitura, este es lo que cantaría el ángel y ven estas semicorcheas aquí repetidas que escucharán en la mano derecha del clavicémbalo, con esos agudos, imitan el batir de las alas del ángel que se está acercando. Entonces el ángel hace ese anuncio, no tienen el texto completo aquí, pero sí luego vamos a ver el texto del coro cuando entra después. Y a lo que les invito
a que se fijen es de nuevo en la idea de lo celestial y lo terreno, cuando el coro hable de paz en la tierra, los instrumentos, paz en la tierra, los instrumentos y las voces van a bajar al registro grave, y cuando se acabe el fragmento vamos a escuchar unas notas en la mano derecha del clavicémbalo hacia el agudo con unos silencios, que es la imitación, la evocación del ángel que se está yendo hacia el cielo de nuevo a la región del agudo, que es la ilustración musical de la parte celestial. Así que cuando quieran, adelante. To God in the highest, and peace on earth. Goodwill towards men, towards men. Goodwill, 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 goodwill towards men. Para concluir, vamos a preguntarnos por qué estamos hoy aquí, casi 3 siglos después del estreno del Mesías, hablando del Mesías. ¿Por qué es una obra maestra de la historia de la música? Por muchas razones. Una de las menos conocidas es que Händel dejó en su testamento al Foundling Hospital, una institución asistencial, un hospital de Londres, legó los materiales interpretativos del Mesías para que se representaran allí y que cada concierto, la recaudación de cada concierto se destinara a fines benéficos. Eso es algo que también estuvo en el estreno de 1742, pero que desde 1743 en las sucesivas representaciones existió esta asociación con los fines benéficos de las representaciones del Mesías. En segundo lugar, es una obra que las sociedades corales, que tuvieron tanto peso desde finales del siglo XVIII y desde el siglo XIX, tomaron como emblema, y es una obra que se ha cantado por todos los coros y que todavía hoy se cantan. Esto es bastante particular del Mesías, que es una obra que desde su estreno se ha mantenido en el repertorio, interpretándose continuamente hasta la actualidad, hasta nuestros días. Es una obra de repertorio que nunca ha salido del repertorio. Algo parecido solo ha ocurrido con el canto gregoriano en la historia de la música occidental. Y tiene que ver sobre todo con la tesis fundamental que he tratado de exponerles esta tarde, que es que el Mesías es un drama interno, pero ese drama interno está conducido por la música magistral de Händel. Además, Händel se retrató en vida varias veces con la partitura de El Mesías. Si se fijan en esta reproducción de un cuadro que veíamos antes a color, pero esta reproducción es mejor, esta es la portada de él, ven ahí la doble S invertida, la I, la A y la H, un oratorio. En 1756 vuelve a retratarse Händel por este pintor que hemos visto en varios retratos a lo largo de la conferencia, en este cuadro que estaba en la colección de Charles Jennens, nuestro otro protagonista de hoy, y cuyo marco espectacular, fíjense, nos habla del gusto de su propietario, ¿no? Pues bien, si lo vemos un poco más cerca, nos daremos cuenta de que la partitura que tiene Händel sobre la mesa, un Händel anciano, es el Mesías. Y lo vemos también en este cuadro alegórico
donde una serie de ángeles y la trompeta de la fama están desplegando un retrato de Händel, un grabado con una partitura que es el inicio del Mesías, el Comfortgy que escuchábamos al comienzo. Como decía, la música tiene el mayor mérito, pero sin las palabras de Jenens hoy no tendríamos el Mesías. Podemos concluir con estas palabras que se publicaron en el periódico de Dublín, el Dublin Journal, el 14 de abril de 1742, el día siguiente con el que comenzábamos este viaje, el 13 de abril de 1742, el día del estreno. Este texto, que ahora les traduciré, se hace eco del Majora Canamus que está en la portada de nuestro libreto y que sintetiza muy bien las razones del éxito y que explican todavía hoy por qué estamos ante una obra maestra. Se lo leo en la traducción de Luis Gago: lo sublime, lo grande y lo delicado, adaptándose a las palabras más elevadas, majestuosas y conmovedoras, unieron fuerzas para arrobar y extasiar al corazón y al oído embelesados.